Esta es la avenida más emblemática de la Ciudad de México, un lugar donde la historia, cultura y modernidad convergen para contar la historia de una ciudad en constante transformación. Desde sus glorietas icónicas hasta sus imponentes rascacielos, esta avenida es mucho más que un simple camino. Es el corazón de una ciudad vibrante y llena de contrastes. Acompáñenme en este recorrido por sus monumentos, secretos y curiosidades para descubrir por qué esta avenida es una parada obligatoria para locales y visitantes. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a la avenida Paseo de la Reforma. Por esta avenida han pasado muchos hechos importantes y es muy frecuente ver manifestaciones, desfiles, actividades cívicas o conciertos. A lo largo de esta vía se encuentran monumentos que son símbolos de gran importancia para la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora o la Torre del Caballito. Pero, ¿quién construyó esta avenida? Fue Maximiliano de Habsburgo quien mandó a construir el Paseo de la Reforma, debido a que su esposa Carlota le reclamaba su ausencia en el castillo. Bueno, esto según las leyendas. Entonces, para llegar más rápido y evitarse los reclamos de su esposa, mandó a construir el Paseo de la Emperatriz. Ese fue el primer nombre que recibió esta vialidad, conectando al castillo de Chapultepec con el lugar en donde ahora se encuentra la Torre del Caballito, ya que ese camino era una tarea destacable para la realeza. Antes, todo esto era un camino de tierra, con muchos árboles, arbustos, pero con el paso del tiempo se fue embelleciendo más y más, y hasta mediados del siglo XX fue cuando se empezó a modernizar. Este es uno de mis lugares favoritos de toda la ciudad. Me encanta apreciar los rascacielos, la naturaleza y los monumentos que nos podemos encontrar a lo largo de la avenida. Como te lo dije hace un instante, esta avenida se llamaba Paseo de la Emperatriz, pero después cambió su nombre a Paseo de la Reforma en honor a las leyes de reforma, las cuales fueron promulgadas por el presidente Benito Juárez y fueron clave para la transformación política y social de México, ya que buscaban separar a la Iglesia del Estado y establecer un sistema educativo laico y promover la igualdad ante la ley. La avenida tiene una longitud de aproximadamente 12 kilómetros, conectando al bosque de Chapultepec con el centro de la Ciudad de México. Bueno, eso en el trazado original, pero después se le hicieron otras dos extensiones, llevándola a Santa Fe y al norte de la ciudad. Pero para ir al norte se divide en dos avenidas. Justo cuando llegas a la avenida Calzada del Norte, ahí se divide en dos, una que se llama Calzada de los Misterios y la otra Calzada de Guadalupe. La Calzada de Guadalupe te lleva directo a la villa, o a la basílica, mejor dicho. Te deja justo enfrente de ella, mientras que la Calzada de los Misterios termina por Indios Verdes. Enfrente del bosque tenemos el primer monumento, que es, no sé cómo llamarlo, la Estela de Luz, Suavicrema. Tiene muchos nombres. Monumento a la Corrupción es otro de los nombres que le han dado. ¿Por qué? Porque se supone que iba a ser un monumento en honor al bicentenario de la independencia. Esta estela mide 104 metros de altura y 6 metros de ancho, pero fue muchísimo dinero el que se gastó para construir esta columna, que cuenta con acero, alumbrado y mármol. Fueron aproximadamente 80 millones de dólares los que se gastaron en ese monumento, y por eso muchas personas lo conocen como el monumento a la corrupción, ya que sí o sí se embolsaron un chorro de lana. Y también en esa zona podemos encontrarnos a tres de los edificios más grandes de la Ciudad de México. Tenemos a la Torre Reforma, la cual cuenta con 246 metros de altura y 57 pisos, y se usa principalmente como oficinas y hotel. Su estructura y fachada la hace destacar entre todos los edificios que nos podemos encontrar. Otro edificio que tiene una altura considerable es la Torre Mayor, la cual cuenta con 250 metros y 55 pisos. Y esta torre fue durante muchos años uno de los edificios más altos de toda Latinoamérica. Es capaz de resistir terremotos de gran magnitud y alberga oficinas de varias empresas multinacionales. La Torre BBVA entra a la lista de los edificios más altos de esta avenida. Cuenta con 235 metros de altura y 50 pisos. No es tan vieja esta torre, apenas se construyó en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el año de 2015 y se usa como oficinas de BBVA. Otra de las cosas que más me gustan de aquí es su camellón, ya que la mayor parte del tiempo tiene plantitas. En época de Días de Muertos lo llenan con flor de cempasúchil y se ve hermoso, y en épocas decembrinas lo adornan con Nochebuena e igual se ve muy bonito. Y otra cosa interesante es que esta casa, llamada Casa Austin, tuvo que removerse 18 metros hacia adelante para que se pudiera construir la Torre Reforma. Actualmente es una tienda de Apple, es una Mac Store, pero imagínense remover toda la casa 18 metros hacia adelante solo para construir un rascacielos.
¡Wow! Y atrás de la torre BBVA podemos encontrar uno de los hoteles de lujo más caros de la ciudad, el Four Seasons. Es muy probable que uno de tus artistas favoritos que hayan dado algún concierto en la ciudad se hayan hospedado aquí, pero el precio de hospedaje en este hotel, la noche te viene costando casi 20,000 pesos. Hasta donde yo sé, recientemente las personas que se han venido a alojar a este hotel han sido Paul McCartney y Louis Tomlinson. Creo que sí lo pronuncié bien, creo que sí. Otra de las cosas es que la avenida cuenta con muchas banquitas en donde te puedes sentar. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí derechito, hasta donde yo sé, perteneció al Zócalo hace mucho tiempo, cuando en el Zócalo habían arbolitos, el kiosco. Para los oficinistas o turistas que se quieran venir a relajar un rato, pues contamos con banquitas para pasar el rato, relajarte, echarte un cigarrito, no sé. Ah, y otra cosa, probablemente esta es una de las avenidas más limpias de toda la ciudad. Siempre que vengo, de verdad, está limpia, siempre la están limpiando, siempre hay barrenderos. Creo que nunca la he visto sucia. Y si eres fan de la Fórmula 1, debes saber que en el Hotel Regis es donde se hospedan los pilotos de la escudería Red Bull. Me parece que también los de Alpine, los de Williams igual creo. Pero cuando sea el Gran Premio de México, probablemente te vas a poder encontrar a varios pilotos afuera del Hotel Regis. La avenida cuenta con varios medios de transporte, siendo los dos principales el Metrobús y la Ecobici. De hecho, creo que aquí se hizo la primera ciclovía. Las estaciones del Metrobús son muy diferentes a las demás, y para acceder al Metrobús pagas adentro de este. Y si estás cansado o quieres esperar a alguien en alguna estación, también tienes banquitas para pues pasar el rato. Por acá más adelante podemos encontrar las Ecobicis, un medio de transporte ecológico y a la vez entretenido. Nunca he usado este transporte, pero se me hace una alternativa muy buena, pues para eso de cuidar el medio ambiente y todos esos temas. Además de que haces ejercicio mientras te trasladas de un punto a otro. De hecho, aquí tenemos un letrero indicándonos cómo funciona este medio de transporte. Primero te tienes que registrar, ya sea en línea o desde tu celular, con la app que ahí dice, la Ecobici. Escaneas la tarjeta y desanclas la bicicleta, te vas y ya después en otra estación de Ecobici la regresas. Aquí podemos ver los planes que maneja: de un día 123, de 3 245, de 7 días 409 y el plan anual está en 545. Y ahora llegamos a la primera glorieta, la Diana Cazadora. Este es un monumento muy importante que embellece a la avenida Paseo de la Reforma, la cual en realidad se llama la Flechadora de las Estrellas del Norte. De eso ni yo lo conocía, apenas investigando lo supe. El propósito de la construcción de este monumento simplemente fue para embellecer a la Ciudad de México, y para realizar la escultura se buscó a una mujer para que pudiera representar a Diana, la cual es una diosa romana de la casa. La mujer que fue elegida para este trabajo fue Elvia Martínez Verllades, la cual era una modelo de tan solo 16 años. ¿Cómo la ven? Chido ese dato, ¿no? Muy interesante. A ver, no lo iba a mostrar, pero probablemente muchos no lo sepan. La Diana simplemente tiene su arco en la escultura. ¿Pero dónde quedó la flecha? Bueno, ahí la vemos de nuevo, simplemente tiene el arco y justo aquí quedó la flecha. Ahí podemos leer que es la flecha de la Diana Cazadora y que se creía perdida, pero solo estaba escondida, reservando su buena suerte a quien su deseo aquí pida. Por allá está la glorieta y miren, aquí enfrente está el Regis y termina aquí, justo en el Cinépolis. Aquí pueden encontrar la flecha de la Diana. Sí, no tiene mucho de que me enteré de ese dato. Yo creo que tiene como un año aproximadamente, pero pues está interesante cómo lo hicieron, ¿no? Si buscas algo de comida, puedes encontrar negocios como Shake Shack, Subway. Si quieres ir al cine, pues ahí tenemos el Cinépolis justo enfrente de la Diana. Al lado tenemos un local de Mojo, que es de helados. O sea, puedes encontrar comida, pero de tiendas grandes, ¿no? Por acá atrás también otra heladería, Dolphy, que acabo de leer que tienen helados dobles al 2x1. Y así, o sea, sí puedes encontrar comida, pero no te esperes un puesto de tacos o de garnachas o algo así. Vas a encontrar negocios de cadenas de comida pues grandes. Y otra cosa que no les mencioné hace rato es que si te quieres sentir como en Inglaterra, debes de tomar el Metrobús de la línea 7. Este Metrobús es uno de los más curiosos, ya que cuenta con 2 pisos. Como les dije hace rato, simplemente te formas, entras al Metrobús y ahí tiene la terminal para poner tu tarjeta e ingresar. Otra cosa que podemos encontrar son esos camiones que igual tienen 2 pisos, solo que esos son los Turibús, los cuales te dan un recorrido por toda la Ciudad de México. Pero el recorrido del Turibús depende de dónde lo vas a tomar y de cuál quieres que sea tu recorrido. El recorrido puede ser por aquí, por Paseo de la Reforma, por Polanco, por Coyoacán, por el Centro Histórico. Hay muchas rutas y me parece que el precio está entre 200, 300 pesos, algo así. Y adivinen a dónde llegué. Así es, al Ángel de la Independencia. Ay, me veo bien oscuro. Solo que ahorita hablamos de él, denme chance.
les quiero recomendar un lugar muy cerca de aquí del Ángel de la Independencia. Si vienes con tus amigos, pues, para pasar el rato, para disfrutar, no sé, una plática amigable e incluso para venir a hacer trabajos y tareas. Siguiendo la avenida Florencia en dirección a la avenida Chapultepec, en la calle Londres, dan vuelta a la izquierda, caminan tantito y van a poder encontrar un lugar de bubble teas. El lugar se llama Latte y Café, muy buenas bebidas las que venden ahí, muy ricas. Y si quieren echarse unos tacos, también sobre esta avenida Florencia se encuentra la taquería Orinoco. Tiene opiniones muy variadas, muchos dicen que saben ricos, otros dicen que no tanto. Yo no los he probado, algún día ya haré video de esa taquería, pero bueno, ahí les dejo el dato. Y ahora tenemos el Ángel de la Independencia, en donde se encuentra la diosa griega Victoria, y en su base se encuentra un mausoleo, en donde están depositados los restos de algunos héroes de la guerra. Su construcción comenzó en 1902 y quien puso la primera piedra de esta construcción fue Porfirio Díaz, y este mismo colocó un cofre en el cual había una acta de independencia y monedas de aquella época. Su obra finalizó en 1910 y fue inaugurado el 16 de septiembre por el presidente Porfirio Díaz, coincidiendo con el centenario de la independencia de México. Como dato curioso, el Ángel de la Independencia cayó en 1957 debido a un sismo de 7.8 que sacudió a la ciudad. Y pues sí, la estatua de la diosa griega de la Victoria cayó en ese año. Originalmente tenía 9 escalones en la base, pero debido al hundimiento de la ciudad se sumaron otros escalones más, teniendo un total de 14 escalones en la base. La columna tiene una altura de 36 metros y en el interior cuenta con 200 escalones, los cuales conducen a un mirador, el cual no está abierto actualmente. Y como lo dije hace rato, dentro del monumento están enterrados los restos de algunos héroes de la Guerra de Independencia, tales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Y también cabe destacar que es el centro de celebración cuando finaliza un partido de fútbol importante o alguna otra competencia, aunque también suele ser el punto de inicio de marchas o protestas, pero también de muchos desfiles, como cuáles, pues el Día de Muertos, el cual tuve la oportunidad de asistir el año pasado. Hay video en el canal por si quieres ir a verlo, y estuve recorriendo, pues sí, todo Reforma, estuve pasando por todo esto. Fue un desfile muy bonito. También se lleva a cabo el desfile de alebrijes, el más importante de todos, el desfile del 16 de septiembre. Hace poco por aquí fue el desfile de la Revolución Mexicana, el desfile de Navidad que lleva a cabo la empresa Liverpool, y son desfiles muy bonitos. Ese es el turibús que les mencioné hace rato, así es el diseño. Tenemos un piso abajo, tenemos otro allá arriba y casi no hay gente, ¿eh? Quién sabe a dónde te llevará. También a lo largo de la avenida te vas a poder encontrar estas esculturas que se podría decir que son abstractas, pero esta avenida, aparte de ser un eje cultural y turístico, también es un importante centro financiero, ya que alberga la Bolsa Mexicana de Valores, junto con bancos, empresas multinacionales y despachos de abogados pues importantes. Justo enfrente de la glorieta del Ahuehuete podemos encontrar la Bolsa Mexicana de Valores, y como podemos ver ahí en esa pantalla se observa el comportamiento de los mercados. Esta es la glorieta del Ahuehuete, antes conocido como glorieta de la palma, porque aquí había una palma, de repente se secó, la cambiaron por un árbol ahuehuete y ahora ese árbol pues está así, todo feo, todo seco. Esta avenida siempre me la encuentro limpia porque constantemente la están limpiando, están barriendo. Es una avenida en la que pues solo vas a encontrar hojitas de árboles tiradas y muy pocas veces vas a encontrar basura de otro tipo. Y algo que también noté ahorita es que los vendedores ambulantes no están permitidos en esta zona. Hace ratito me senté en una de las banquitas a cargar mi teléfono y de repente llega un niño corriendo y gritando, estaba gritando algo, no le entendí muy bien. Y en eso todos los vendedores que ahí tenían sus cositas, como llaveritos, monederos, todo ese tipo de cositas, rápido que levantan sus cosas, pero así de volada, y los comenzaron a guardar. Y justo aquí tenemos a Reforma 222, un centro comercial, pero así como es centro comercial, también es un hotel. Y Reforma 222 también es famoso por varias tragedias que han sucedido, como en el 2018 que un hombre asesinó a su esposa, o cuando una mujer se arrojó del 5º piso. De hecho hay video de eso. Entonces por eso este lugar pues sí, se ha visto envuelto en varias tragedias. Y llegamos a una de las conexiones más importantes que tiene esta avenida. Esta es la avenida Insurgentes, la cual conecta el norte con el sur de la ciudad. Y por esta avenida también pasan estos curiosos metrobuses, los cuales cuentan con 3 piezas, por así decirlo, 3 vagones. En la primera parte solo pueden viajar niños y mujeres, en la segunda parte vas parado y en la tercera hay asientos para todos. Si quieren un lugar bueno para comer, tomen el metrobús en dirección al Caminero y se bajan
en la estación Sonora. Ahí hay un negocio llamado Carnitas El Chulo. Ahí fui a grabar la gordita gigante. Hace un año tenía un precio de 150 pesos. Ahorita quién sabe en cuánto esté. No solo venden gorditas, también venden taquitos y la neta están bien preparados. Esos me parece que están como en 28 o 30 pesos. Digo, ay, nomás les dejo el dato. Y también sobre esta avenida tenemos la Cámara de Senadores. Y como dato curioso, por ahí en ese parquecito a veces huele a marihuana. Ahora llegamos a lo que era la glorieta de Colón. Actualmente se le conoce como la glorieta de las mujeres que luchan. Y justo enfrente de esta glorieta se está construyendo la Torre Colón. ¿Qué es esta torre? Pues se espera que sea una de las más altas de México, contando con 316 metros de altura. Pero es un proyecto que lleva así desde 2015 y simplemente no se ha avanzado. Sigue estando vacío, por así decirlo. ¿Quién sabe qué estarán haciendo allá adentro? Que ya son muchos años de construcción y no se ve nada. Y otro monumento icónico de esta avenida es la del Caballito, una pieza amarilla de estilo abstracto creada por el artista Sebastián, la cual representa la cabeza de un caballo y se ha convertido en un símbolo moderno de esta avenida. Y si se encuentran cerca de la Torre del Caballito, por esta callecita aquí se van derecho y pueden encontrar la taquería Los Provolones. A esa taquería también ya la visitamos e igual son unos tacos muy ricos con su quesito provolón. Uf, me encantaron esos tacos. Eso ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido algunos datos que probablemente no sabías sobre esta emblemática avenida de la ciudad. Te invito a que te suscribas y a que le des like al video. No olvides activar la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.